que significa estar en Cristo, a lo que significa, hermanos, a ser portadores de este nuevo pacto. Amén. ¿Quién es el pacto nuevo que tenemos? Cristo. ¿Y Él dónde está? Dígalo, hermano, confiéselo. En mí, ahí. Dígalo usted, en mí, ahí está Cristo. Bien. Entonces, voy a leer algunos versículos que están ahí en el libro de Hebreos, capítulo 10. Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Escuche esto, nunca pueden. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo tanto, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisisteis. Hermano, no quisisteis, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero y establece esto último. En la voluntad y en esa voluntad, hermanos, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Amén. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Cada vez, hermanos, que somos confrontados con el Evangelio, tenemos que entender, hermanos, que es Dios hablándonos, es Dios tratándonos, ¿ya? No es el hombre. Dios usa al hombre, pero es Dios hablándonos, es Dios trayéndolo de Él, su diseño, su forma, lo que Él ha determinado en su voluntad. Esto no es a la pinta de nosotros, de los hombres. No es bajo los rudimentos humanistas de los hombres. Es como el Señor ha dicho. Y el Señor, hermano, en todo lo que Él se ha propuesto, hermano, teniendo Él el conocimiento anticipado de todas las cosas. Sabiendo Él, hermano, que hoy día domingo 7 estaríamos nosotros aquí presentes, no porque quisiéramos estar con un deseo de agradar, sino porque el Señor nos ha traído y porque el que agrada siempre al Padre habita en cada uno de nosotros, pues Él ha tabernaculizado, nos ha hecho su templo para Él. Y nos ha hecho también como templo la iglesia, cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, hermanos. Y Él lo que quiere es que nosotros como cuerpo seamos nutridos, seamos direccionados, seamos guiados, seamos formados. El propósito eterno de Dios que nació en la eternidad, allá mismo,
en el corazón de Dios, en la mente de Dios, si pudiéramos decirlo de esa manera. Es aquel que hoy día está vigente para los que han sido rescatados, redimidos. Y usted y yo somos unos, somos de aquellos. Somos del cuerpo de Cristo, somos parte de la iglesia, una expresión local de esta gran iglesia universal, que es la única iglesia de Cristo. Amén. Creemos y tenemos convicción que lo que el Señor nos ha revelado hasta aquí en cuanto al Evangelio, hermano, es lo mismo que el Señor le ha revelado a muchos en diferentes lugares. Pero sabemos también que no es una gran, tremenda cantidad, sino que es un grupo pequeño. Como hemos estado estudiando, sabemos que es un remanente. Amén. Amén. Hermanos, Dios se ha encargado de que su evangelio, su palabra viva, eficaz, poderosa, venga a nuestra vida de una manera que nosotros mismos, hermanos, muchas veces nuestros pensamientos no pueden comprenderla. Amén o no. Y es Él entonces trayendo sus diseños. Como tan igual, hermanos, quiso tratar a un pueblo, este pueblo de nombre Israel, que si vamos a sus orígenes es un pueblo que lleva un nombre que Dios quiso colocarle. Hermano, y entendiendo que Dios ahí se empezó a revelar, a mostrarse y a tener un trato con este pueblo, y a él, específicamente a Moisés, Dios le dio diseños precisos cómo hacerlo para que Dios eterno, el Dios eterno, pudiera empezar a relacionarse con este pueblo, Israel. Y en estos diseños que Dios le entregó, ellos, hermanos, fueron fieles. Hermanos, no escatimaron nada de acuerdo a lo que Dios les entregó, y lo que se escribe en el libro de Levítico, ellos lo practicaban como Dios les dijo. Hermanos, y eso tiene que traernos a nuestras vidas como hijos de Dios en este tiempo, que el que nos habla a nuestra vida las cosas de una manera para que nosotros podamos también tener revelación dentro de nosotros, es decir, esto que Dios nos habla se haga carne y sangre dentro de nosotros y no sea solamente algo liviano, algo que adorna nuestra vida, que es como un traje a lo mejor para colocarse, sino que es Dios mismo dentro de nosotros, abriendo el brecha aún en nuestro pensamiento, con su palabra, con lo que Él ha dictaminado para nosotros en este tiempo. Fieles eran aquellos. Y el Señor quiere que esta fidelidad que está en Cristo y que es Él en nosotros, nuestra esperanza viva. ¿Amén o no? Amén. Pero recordando atrás, Dios habló a Israel a través de Moisés y dio leyes y dio estatutos y dijo cosas referente a Él estar en medio de este pueblo. Y ellos se ciñeron a este modelo. Dios le entregó todo el diseño, toda la forma. Pero el libro de Hebreo es claro y preciso en decir que por la ley, teniendo la sombra, dice, la sombra. Hablamos entonces que todo lo que Moisés recibió allá fue la sombra de algo que vendría. Fue un pueblo que fue guiado en alguna medida por una sombra, que no tenían claridad en ellos. Entendemos que una sombra, hermanos, no tiene claramente proyectada la figura de lo que es. Hoy día nosotros nos vemos en un espejo y podemos ver nuestros rostros, ¿sí o no? Algunos se ven, ¿o no? Bueno, yo sé que las mujeres mucho más, pero los hombres... Hay que verse en el espejo, hermano. Y se va a ver claramente, no como la sombra. Pero fíjese lo tremendo, era la sombra. Ellos tenían la sombra, hermano. Quiero que se fijen esa palabra. Y Dios la usa para decirnos algo. Ellos tenían la sombra. La sombra que estaba llena de ritos. Hermano, el sacerdote, el sumo sacerdote, para presentarse el día de Yom Kippur a ofrecer el sacrificio del día del perdón, tenía que anteceder él mismo como un ser humano,
por lo menos una semana antes, empezar a preparar todas las cosas porque nada podía fallar, porque todo tenía que hacerse de acuerdo a lo que Dios había dicho. Amén, ¿o no? Y lo hacía de una forma meticulosa, hermano, con una preocupación absoluta, porque sabía que eso significaba que si él erraba en algo podía morir. Y estamos hablando de la sombra que estaba sobre ellos. Amén, ¿o no? Amén. Hermanos, aun cuando era la sombra, eran símbolo de algo perfecto. Pero era la sombra, llena de ritos, al punto de que el pueblo judío se llenó de estos ritos. Y ellos eran amantes del rito, amaban el rito. Como hoy día, hermano, la religión ama los ritos. ¿Sí o no? Aman hacer sacrificio. ¿Sí o no? Se aman todas aquellas cosas que son ritos. Y están hoy día en la religión. Para calificarse muchos de ellos. Recuerdo muchas veces que la iglesia bautista se empezaba a preguntar, ya, ¿cuánto están orando los hermanos? A ver, ¿quién ora más? ¿Cuánto oras tú? Y de repente aparecía uno que oraba 1 hora. Chuta. Y de repente otra mano por allá. 5 horas. Espiritual. Había una calificación. Este sí que es espiritual. Iglesia. Iglesia. No está la sombra con nosotros. No está la sombra. Hermanos, se acabaron los ritos, las competencias. Porque vino Cristo, que es lo perfecto. Hermanos, la ley era la sombra, dice la Escritura, la sombra. Y el libro de Hebreo lo destaca de esta manera, hermanos. La sombra de lo que se iba a proyectar en la realidad, de algo real, de algo perfecto, de algo que era intachable, no tenía ninguna cosa que le faltara. La sombra como un pintor quisiera describirlo, un boceto, antes de terminar su pintura, cuando está iniciándola, empieza a rayar, ¿cierto? Sus rayas, todo, que no la entendemos para nada. Es un boceto. El hermano Víctor sabe, Víctor Sandoval sabe, porque le gusta pintar. Y de verdad, hermanos, si pudiéramos ver nosotros el inicio de una pintura, no entenderíamos absolutamente nada. Y el pueblo de Israel estaba en esa condición, entendiendo solo una cosa, que Dios quería estar en medio de ellos y que Dios quería empezar a tratarlos. Pero ellos amaron más el rito. Escuche esto. Dios haciéndole entender que había una necesidad mayor, que era relacionarse con Él, poder llegar a entender claramente lo que Dios quería hablar. Mire, los judíos eran estudiosos de la ley, pero sin embargo nosotros mismos, si vamos a leer el Antiguo Testamento, en muchos casos vamos a entender claramente de que está hablando de relacionarse con un Dios verdadero, con un Dios que se ha acercado, que se ha hecho cercano a través del sacrificio. Porque no había oportunidad para el hombre, era por el sacrificio. No había forma de que el hombre pudiera relacionarse con Dios, sino a través de un sacrificio. Y la ley en esto era determinante. Por eso que el sumo sacerdote se preocupaba de que esto fuera así, porque el pueblo necesitaba urgentemente perdón. Y que la culpa fuera sacada de ellos también, para sentir
que ese año fueron perdonados y sus pecados fueron cubiertos. Amén. Todo lo que había en ese tiempo era la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Era la sombra del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La sombra de lo que iba a venir. El único bien sobre toda la humanidad, no sobre algunos, hermanos. Y en esto el Señor no ha hecho acepción de personas. Es sobre todos. Como nosotros a veces, hermanos, descalificamos. Y esto yo creo que tenemos que nosotros tomarlo muy en cuenta de parte del Señor. Dios no ha descalificado a ninguno para llamarlo. Porque nosotros no somos mejores que aquellos que están sin Cristo. Pero sí estamos en un lugar ahora en Cristo. Y esto marca quizás una diferencia tremenda. Pero hermanos, no puede haber en nosotros algún concepto mayor para descalificar a alguien que está sin Cristo. No sabemos si es una causa perdida, no lo sabemos. Dios lo sabe. Pero aquí él necesita a Cristo. Necesita el Evangelio en su vida. Pero esto que era la sombra, que era nuestro Señor Jesucristo, este bien glorioso que venía sobre la humanidad, que estaba perdida, condenada. Para los judíos, un mensaje oculto, porque no lo podían ver claramente. Y también para muchos de ellos carecía en alguna medida de significado. Pues aún ellos leyendo e indagando muchas veces y no teniendo entendimiento en esto que el Señor le había dado. Fíjese, cuando Israel salió de Egipto, Cristo iba con ellos. Yo soy el que estuve con ustedes en el desierto. ¿Se acuerda de la roca? Aleluya. Yo soy el que se presenta ante ustedes. Según el libro de Juan, en el capítulo 1, del versículo 9 al 11, da a entender claramente que Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Esta luz venía a este mundo, vino a este mundo. Amén. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Cuántos conocen al Señor? ¿A cuántos el Señor nos conocerá? Algunos le dijo: apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Alguien diría: qué contradictorio si Dios nos conoce a todos. Pero si le seguimos con convicción, con certeza, le seguimos por gratitud, porque estamos agradecidos, porque Él nos llamó, porque Él nos escogió, Él nos amó primero. Hermanos,
A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Rechazaron. ¿Quiénes rechazaron? Ahí en ese tiempo, el pueblo israelita rechazó al autor de la salvación. Hoy día es el mismo, el que está hoy día en medio de las tinieblas, llamando a muchos, como también nos llamó un día a cada uno de nosotros. Y por la gloria de Dios y la misericordia del Señor pudimos creer y recibir. Pero hay muchos que le rechazan y le siguen rechazando. Pero a lo suyo vino a entregar su vida, a darla en rescate por muchos, a lo suyo. Y los suyos no le recibieron, rechazaron a este autor glorioso de la salvación. Rechazaron al que hizo todas las cosas. No lo recibieron. Escuche, amaban los rituales, no lo recibieron, ni entendieron. Aunque sabían mucho. Siempre hemos dicho, hermanos, y se ha dicho, nuestro hermano Víctor nos ha dicho mucho, que los judíos en general eran entendidísimos en la Torá. Sabían bastante, demasiado, mucho más que nosotros en eso. Pero aún así, nunca, hermanos, escuche esto, nunca se relacionaron con él, nunca tuvieron intimidad con el Logos. Nunca, hermanos. Prefirieron, amaron más el ritual. Prefirieron y amaron más su esfuerzo. Prefirieron y amaron más sus obras que el sacrificio. Ellos cuando iban, hermanos, a presentar el sacrificio de Yom Kippur, el sacrificio del perdón una vez al año, ellos estaban expectantes, se veían expectantes afuera esperando que el sumo sacerdote saliera del lugar santísimo. Se veían expectantes, pero Dios, que conoce los corazones, sabía que ellos se habían endurecido dentro de ellos y era un ritual. Yo no sé hoy día, hermano, con qué expectativa tú vienes aquí. Muchas veces se ha declarado que hay muchos que están de una forma que no corresponde, hermanos. Pero muchas veces también hemos visto que se regocijan, se alegran y vemos caras. Pero el Señor, que conoce nuestros corazones, sabe si nosotros estamos sustentados por Cristo y estamos en la roca que es la firmeza de nuestra vida, o estamos en nuestras propias fuerzas y en lo que nuestros ojos ven. Porque si la paz, el gozo es Cristo en nosotros, ¿qué importarán las circunstancias? ¿Qué importarán las circunstancias entonces? Si Cristo es el gozo eterno en nuestra vida, si Él es la esperanza viva en mi vida, ¿qué importarán las circunstancias? Pero algunos han afirmado su gozo en las circunstancias. Y cuando Dios saca algo que te está favoreciendo en tu vida, empiezas a perder gozo. Saca el trabajo, se empieza a ir el gozo. Empieza el dinero a bajar, se empieza a ir el gozo. Porque está acuñado, afirmado, sostenido en esas cosas visibles. Dios, que conoce nuestros corazones, sabe cuánto necesitamos de Él. Sabe cuán importante es Él en nosotros. Dios tenga misericordia.
Dios está cansado de rituales. Está cansado. Está cansado de pecar con liberalidad. Está cansado el Señor. Por eso el pueblo de Israel nunca pudo, hermanos. Nunca pudo. Y cuando hablo de Israel, hablo de ese lugar geográfico, hablo de la gente que habitaba ahí. Obviamente excluyendo, sacando a los que el Señor llamó, pero como pueblo, como nación, ellos nunca se relacionaron con Dios. Nunca se relacionaron con el Logos, con Cristo. Prefirieron ese ritual que un sacrificio real, que el sacrificio de Cristo eterno, perfecto. Amaron la sombra. Se quedaron con la sombra. Esta palabra sombra en el griego, no soy muy amante de ir analizando así con profundidad, pero de repente requiere, y es bueno, ¿ya? Es bueno hacerlo. Que es la palabra kia, S-K-I-A, y que habla de, como griego es un concepto, no es otra palabra así, es un concepto, habla de la proyección borrosa de lo real. O sea, está hablando de que a lo que está iluminando, a lo que se está iluminando y lo que se está proyectando es la proyección borrosa de algo real, hermanos, de algo mayor, de algo que está completo, que no tiene ninguna falta de nada. Es solo una sombra, la proyección borrosa de lo real. Tan igual como a veces vemos la proyección de nuestro cuerpo al golpearnos una luz, ¿cierto? Vemos la sombra, la imagen que se proyecta y que transmite esa figura ahí en la pared o en el suelo. Hermanos, pero aún siendo esa sombra de dicha imagen real, el pueblo, hermanos, tenía la opción de poder entrar a relacionarse, hermanos, de una manera estrecha. Aún así, tenían esa opción. Pero a ellos les faltó conocimiento. ¿Y qué les faltó? Conocimiento no es aquí solo entendimiento, aquí que le crezca la cabeza, no. Revelación. Les faltó revelación. La carta de Hebreo, hermanos, es una exhortación a que todo lo pasado, a todo lo pasado en el Antiguo Testamento, que era la sombra y que era este boceto, hermano, pero que ahora tenemos la obra terminada de este boceto, de esta pintura. Ahora está la obra terminada, ahora podemos verla claramente, podemos ver los árboles, podemos ver el río, podemos ver los cerros, podemos ver la casa que está al fondo allá, podemos ver el camino. Está terminada, completa. Y esta obra completa es Jesucristo. Hermano, el Logos encarnado es la imagen perfecta y visible del propósito eterno de Dios dado a los hombres, o que ha entregado para que seamos formados, no como la sombra, no con rituales, no con sombra de algo, sino
con la imagen misma de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La imagen misma de Cristo, hermano. Qué glorioso esto. En este mismo versículo primero habla también y dice, teniendo la sombra de los bienes venideros. Bienes. Me suena la palabra. Sobre todo en el mundo secular. Bienes. ¿A qué le decimos bienes nosotros? ¿Ah? Pero no hagamos diferencia como hijos de Dios. Digamos, ¿qué son los bienes? A ver. La casa, los autos, ¿cierto? El trabajo. Un montón de cosas, hermano. Que son visibles a nuestros ojos, que nuestros ojos pueden verlo. Pero ¿sabe qué? Cuando habla de bienes, no está hablando de cosas que nosotros podemos ver, sino que está hablando de aquello que es invisible a nuestros ojos, pero es visible a los ojos del Espíritu, que es visible a una proyección mayor, teniendo nosotros puestos los ojos en el autor y consumador de esta fe que tenemos. Los bienes, dice la Escritura, venideros. El bien mayor venidero es Cristo, hermano. Y Cristo ha traído a nuestra vida, hermano, primero que nada, salvación, perdón, liberación, porque estábamos esclavos, hijos del diablo, y Él nos liberó. Hermano, bienes venideros, bienes gloriosos, eternos. Fuimos justificados, fuimos redimidos. Fuimos adoptados, somos parte de la gran familia de Dios. Estamos siendo formados por Él. Bienes venideros eternos. Y estos están expresados en el Evangelio de una forma poderosa, hermano, de una forma que nuestra mente no la puede entender, porque Él habla respecto a la gloria de Dios, a todas estas cosas poderosísimas, como riquezas inagotables. ¿Qué entendemos por riqueza nosotros? Hermano, ya dejamos claro que no era tener una casa, tener auto. Si Dios nos quiere dar eso, amén, gloria a Dios. Pero si no, pero lo que Dios nos está hablando de otra cosa mayor, de otra cosa que no está en nuestro pensamiento, que está en el pensamiento de Dios. Bienes venideros, que es Cristo mismo. Cristo mismo, hermanos, crucificado, muerto y resucitado. Pero Él ha traído, hermano, todas estas cosas que yo le he mencionado, entendiendo nosotros, hermanos, que su sacrificio abrió las puertas para que los bienes venideros vinieran a nosotros. Justificación, redención. Vuelvo a repetirlo, hermano, porque estas cosas tienen que estar grabadas en mi mente. Se tienen que hacer latentes, hermano, que he sido perdonado, que Él me ha hecho parte de esta nueva creación, donde Él ha venido a habitar dentro de mí. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Que mi vida tiene que estar guardada completamente por Él, por lo tanto, tiene que estar eso vivo dentro de mí, dando vuelta, dentro de mi ser completo, dando vuelta, porque el pecado acecha. La maldad acecha. Y no hablo del mundo y las cosas del mundo, hablo de nosotros mismos, que a veces, como la Escritura dice, nosotros mismos somos enemigos de nosotros mismos. Y no hablo de alguna lucha que pueda haber, no, sino que hablo de esto, que si Cristo está en mí y está haciendo morada dentro de mí y está trayendo Él revelación a mi vida, sacará en las mentiras que hay en mi mente y colocará su verdad. Cuando llegue el momento de confrontar una situación que me quiere llevar a pecado, Él me hará retroceder con su evangelio, con Cristo.
me convencerá. Si aún he pecado, me convencerá. Hermanos, todo que Cristo ha traído, hermanos, son parte de los bienes venideros. Toda esta provisión de parte de Dios trae a nuestra vida bienes venideros. Todos estos bienes son perfectos, son eternos. Me río, hermano, porque da gozo en mi corazón, de verdad. No son como estas cosas que tenemos en esta vida, pasajeras. Son eternos. Son transversales en nuestra vida, porque van a todas las áreas de nuestra vida, no a una parte nomás. No hace división de algo y me deja algo a mí y la otra parte la toca él. No, él toca todas las áreas de mi vida y me hace vivir solo una vida. La vida en Cristo. Amén. Recuerde esto, el pecado era cubierto, la ira de Dios era apaciguada y también la conciencia, mas en Cristo no es así. En Cristo hay todo beneficio, porque el pecado es quitado y la culpa es arrancada, sacada. Esto es glorioso, hermano. Es verdad. Él subió a la cruz como pecador porque Dios lo hizo pecado. Pero subió a la cruz como pecador cargando nuestros pecados para que pudiéramos nosotros morir al pecado. Hermanos, Él es nuestra provisión completa. Él es nuestro bien venidero. Había una brecha tremenda entre Dios santo, justo y recto y el hombre inmundo, pecador, enemigo de Dios. ¿Se acuerda que leí un versículo que decía que hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies? En alguna medida habla de esta enemistad que el hombre tiene. Él entonces, el sacrificio, Cristo mismo siendo Él el propiciatorio, el caporet, el que se coloca ahí al medio entre Dios y entre el hombre. Él es nuestra provisión. Él es nuestro bien venidero. Él es la imagen del Dios invisible. No es la sombra, no es un ritual. Él es el Dios poderoso, vivo, que nos ha lavado con su sangre y nos ha perdonado y nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Por lo tanto, Hebreos 4:16 dice de la siguiente manera: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para alcanzar gracia. Acerquémonos. Hoy día que estamos en Cristo tenemos total acceso porque Cristo nos lleva, siempre nos lleva a estar en la presencia de Dios. Somos adoradores 24/7, hermanos. Somos hombres y mujeres rescatados, redimidos, no para ser parte de un grupo social, entre comillas, llamado iglesia. No, hermano, sino que somos rescatados para vivir vida 24/7 de adoración, de adoradores.
Y esto tiene que Dios hacernos, hermanos, partícipes por medio de la revelación, de entender de que Él está viviendo las 24 horas del día en cada uno de nosotros. Él nos lleva continuamente a estar delante del trono de la misericordia, que es el mismo. Hermanos, vuelvo otra vez, todo está en el sacrificio de Cristo. Ahí hay suficientes armas para acabar con el pecado, para darnos perdón, para cortar todas las ataduras del diablo, romper todas las cadenas que nos oprimían y para darnos libertad. Para Él llevarse nuestra culpa y justificarnos eternamente. Amén. Y no solamente justificarnos, sino que nos libró de condenación eterna y ha hecho la paz en nuestras vidas. Él es paz y está en ti. Ahora está en cada uno de nosotros. Por Él tenemos acceso pleno a la presencia de Dios en Cristo. Pleno, hermano. Él nos lleva constantemente a estar en su presencia, en su presencia. Estos tiempos de estar juntos, expuestos a su palabra, es momento para que nos regocijemos en Él. Si hemos pecado, humillarnos y el Espíritu Santo nos convenza y nuestras vidas pueden apartarse y poder encaminarnos de acuerdo a lo que Dios diseña para cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Efesios 2:4 dice, búsquelo, hermano. Leamos Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, pero Dios, que es rico en misericordia. Hablamos de un Dios que tiene todas las riquezas. No que es de algunas cosas rico, no, Él tiene toda la riqueza. Y en cuanto a misericordia, es rico, hermano. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, y nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Rico en misericordia. El libro de Colosenses, hermano, dice en el capítulo 2, búsquelo, hermano. El versículo 2 y 3 dice, para que seamos consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza de la plenitud, del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo eso, hermano, Dios lo puede traer, pero a lo mejor no en un contexto de completo, sino que algo de eso puede traer a nuestras vidas, porque Él es rico, hermanos, porque en Él, hermanos, tenemos riqueza plena en entendimiento. Cuando hablamos de entendimiento, hablamos de revelación. Hablamos de que Dios está tomando su palabra y la está encarnando en nosotros, la está haciendo carne y sangre en nuestras vidas. El Evangelio tiene que llegar a ser algo que está tan natural en cada uno de nosotros que sale por nuestros poros. Sudamos Evangelio. Hermanos, Dios nos bendice día a día, minuto a minuto, con sus bienes.
En el mismo libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 27, dice: a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermano, Dios en esto nos ha limitado. Él ha querido compartir su riqueza, y la riqueza de la que nos habla aquí en Colosenses capítulo 1, 27, habla de la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Aleluya. Cristo en vosotros, hermano. Una riqueza del Señor, un bien venidero. Cristo en nosotros, esperanza, la esperanza de gloria. Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Riqueza. Vive el Señor hablando de riqueza, porque Él sabe que nosotros esa palabra la queremos. No digo que la amamos, digo la queremos. Pero sabe que la verdad en Cristo es que usted y yo somos ricos en el Señor. Amén. Dios ha puesto demasiada riqueza en mí, en ti, en mí. Somos ricos en el Señor, hermano, por lo que Él ha decretado, por lo que Él ha dicho. Y Él es fiel a su palabra. Bendito sea el Señor. Efesios 2:7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en la bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. No, hermanos, no estamos con la sombra, no amamos los rituales, amamos a Cristo, porque Él nos amó primero, y Él es la imagen del Dios invisible, y Él, hermano, su sacrificio y todo lo que conllevó y que trae su sacrificio, son nuestros bienes venideros, y no son escasos. No son como una casa que se puede quemar, no son como un trabajo que se puede acabar, no son como el dinero que se puede acabar. No. Aquí es rico el Señor. Rico. Estos bienes son inagotables. Inagotables. Que también son inalcanzables. Si fuera un asunto de humanidad de hombres. Pero son alcanzables por la misericordia y la gracia del Señor, por su gran amor con el cual nos ama y nos amó, y nos ama y nos amará. Todo, hermano, como leía nuestro hermano al principio, todo va a cesar, pero su amor permanecerá. Su amor es Cristo. Amén. Dios bendiga tu vida, hermano. Dios bendiga la iglesia. El Señor nos haya hablado. A Él sea la gloria.